En el año 44 a.C., el asesinato del dictador Julio César desató una interminable serie de guerras civiles que acabaron con todo el mundo romano. Hacia el año 32 a.C., esas guerras se redujeron a un enfrentamiento entre dos poderosos aristócratas romanos y sus seguidores. El heredero de César, Cayo Julio César Octavio, se enfrentó al que fue la mano derecha del César, Marco Antonio. Octavio, asentado en Italia, dominaba la mitad occidental del Imperio Romano. Antonio controlaba gran parte de la mitad oriental del imperio, con la ayuda de su aliada y esposa, Cleopatra VII, cabeza del reino helenístico de Egipto. La confrontación decisiva entre Octavio y Marco Antonio se produjo en el año 31 a.C., en la costa occidental de Grecia. Lograr la superioridad naval resultaba esencial para ambas partes en esta campaña. Sin ella, a Octavio le resultaría imposible llevar suministros y refuerzos desde Italia o protagonizar una invasión decisiva de Egipto. Antonio, por su parte, necesitaba romper las vías de comunicación de Octavio y cruzar el Adriático para invadir Italia, sin dejar de mantener sus propios lazos con Egipto y las provincias orientales. El grueso del ejército de Antonio se encontraba en Patras, en el Golfo de Corinto, con guarniciones en puntos estratégicos rodeando el Peloponeso y escuadrones navales dispersados por las islas próximas. Su flota se hallaba atracada en Actium, en la entrada de la desembocadura del Golfo de Ambracia, una bahía cerrada por un canal muy estrecho, de menos de 1500 metros de anchura. A mediados del verano, la situación era desesperada. El almirante principal de Antonio, Cayo Sosio, intentó escapar por el mar, mientras Antonio dejaba la mitad de su ejército tierra adentro, esperando ahuyentar a Octavio de la zona de disputa. Probablemente tenía la intención de unirse a Sosio en la costa oriental de Grecia. Sosio derrotó al escuadrón de naves que bloqueaban la entrada del Golfo, pero Agripa, general de Octavio, condujo allí al resto de la flota y obligó a Sosio a retroceder. Las noticias de esta derrota llevaron a Antonio a regresar a su campamento, donde se desató un debate en torno a la cuestión de si abandonaba la flota y se dirigía al norte, a Macedonia, donde todavía se encontraban aliados, o se guarnecía el mayor número posible de barcos de guerra con los mejores soldados y se intentaba otro ataque por mar. Si esta última opción salía bien, Antonio podría poner rumbo a Egipto y tal vez reunir otro ejército. Antonio no era un comandante naval experimentado, pero los argumentos a favor de una batalla naval, defendidos también por Cleopatra, eran sólidos. Aunque consiguiera alejarse del ejército íntegro, abandonando la flota también se separaba de las legiones que todavía le eran leales en Siria. El 2 de septiembre, Antonio quemó los barcos sobrantes, en su mayoría de transporte de tropas, para impedir que Octavio los utilizase. A continuación, embarcó sus mejores soldados en los barcos de guerra restantes. Resulta imposible establecer la fuerza exacta de cada flota, pero la de Antonio era muy inferior en número. Octavio contaba con más de 400 barcos, mientras que la flota efectiva de Antonio, privada de barcos amarrados en la costa y las islas, y reducida todavía más por las enfermedades y la deserción, se situaba en torno a las 230 embarcaciones. Como ya hemos dicho, Octavio contaba con unos 406 barcos, mandados por Marco Vespiano Agripa y Lucio Arnucio. Su número de barcos hundidos fue desconocido. Por otro lado, Antonio y Cleopatra contaban con unos 230 barcos, mandados por Cayo Sosio y Marco Octavio. Sus barcos hundidos fueron aproximadamente de unos 150. Los barcos de la flota de Octavio estaban equipados con espolones en la proa, aunque la principal táctica consistía en acercarse a la embarcación enemiga y atacarla con armas arrojadizas, incluidas pequeñas catapultas, para después luchar cuerpo a cuerpo e intentar subir a bordo. Antonio disponía de embarcaciones similares, más algunas naves más grandes, que eran auténticas fortalezas flotantes con torres para arqueros en la proa y en la popa y con cientos de soldados en sus espaciosas cubiertas. Eran barcos con velas, una práctica nada habitual en las batallas marítimas antiguas. El plan de Antonio consistía en hacerse a la mar y, en cuanto sus barcos tuviesen viento favorable, poner rumbo al sur, rodeando el Peloponeso hasta Egipto. Además, los barcos de guerra de Antonio disponían de numerosas embarcaciones comerciales, que apenas transportaban tropas y carecían de espolones o catapultas, pero que transportaban los cofres con tesoro de los botines de guerra de Antonio y Cleopatra. Resultaba vital para los barcos que se alejasen. El escuadrón de barcos de guerra asignados para escoltarlos incluía al propio buque insignia de Cleopatra. El objetivo de Octavio consistía en bloquear la salida del Golfo de Ambracia, con una doble fila de barcos de guerra. Marco Agripa comandaba el flanco izquierdo de su flota,
Lucio Arnucio el centro y el propio Octavio iba en el flanco derecho con una pequeña embarcación liburina. Con el fin de aumentar las posibilidades de atravesar las líneas enemigas, Antonio ordenó a los barcos del flanco derecho y del izquierdo que intentasen alejarse del centro, obligando al enemigo a moverse con ellos y alejándose así del centro de sus propias líneas. De este modo, se produjo un hueco a través del cual pudo pasar el escuadrón de Cleopatra con los barcos mercantes cargados de tesoro. En el flanco izquierdo de la flota de Octavio, los barcos de Agripa derrotaron a los de Publícola y pusieron rumbo a Antonio y al tercer escuadrón, el central, al mando de Marco Octavio. El propio buque insignia de Antonio quedó atrapado con otros barcos en la lucha, que se desató en el flanco derecho, de manera que tuvo que pasar a otro barco más pequeño y seguir al escuadrón de Cleopatra. Le persiguieron algunas de las embarcaciones más ligeras y rápidas de Octavio. Cuando le dieron alcance, Antonio ya había pasado al buque insignia de Cleopatra, y los perseguidores tuvieron que alejarse. Consiguió salvar aproximadamente 70 barcos de guerra. Octavio erigió en su campamento un enorme monumento a la victoria, adornado con los espolones de los barcos enemigos capturados. Además, en aquel mismo lugar fundó una ciudad que bautizó con el nombre de Nicópolis, ciudad de la victoria. No fue tanto por la derrota naval como el abandono de su ejército lo que representó el final para Antonio y Cleopatra y para sus posibilidades de derrotar a Octavio. Aunque el ejército comenzó una retirada hacia el norte, desde Actium en dirección a Macedonia, bajo el mando de Publio Cándido Craso, tan pronto como las fuerzas de Octavio dieron con él, las legiones veteranas negociaron un cambio de bando. Su sentido de la lealtad hacia Antonio no era lo suficientemente intenso como para hacerles ignorar la catastrófica realidad de la situación. Octavio persiguió a la pareja de destino funesto hasta Alejandría. Antonio y Cleopatra prefirieron suicidarse antes de someterse al nuevo gobernante del mundo romano. Octavio regresó a Roma, se hizo llamar César Augusto e inauguró la línea de emperadores romanos que se prolongaría a lo largo de 500 años.